Vamos a leer, no, usted como nació en un día calendario, ¿cierto? Los que nacieron el primero, o el 11, o el 21, o el 31, pues le toca a él 1. Y así, los que nacieron el 2 o el 12, entonces su último, sí, el último numerito de su nacimiento. Eso, por dígito. Entonces ahí todos abarcamos, ¿no? El que es el 20 de julio, pues el 0. ¿Ya? ¿Sí me expliqué? Si el 20, si el 11, pues el 1. 21, el 1. ¿Está claro? Por su día de nacimiento. Por su día de nacimiento. Entonces, por ejemplo, el pastor Ángelo, el 9. Entonces él tiene que leer lo que Pablo esperaba que sucediera después que los filipenses leyeran esta carta. ¿Ya? El pastor Jairo, ¿qué número tiene? También, bueno, ahí están 2 nueves. Milena, el 8. Es igual. ¿Qué sucedió antes de que Pablo escribiese a los filipenses? De acuerdo al número de su nacimiento. ¿Listo? Y el siguiente, después de que lean, usted va a tener que buscar, escuche bien, a un 1. A un 1. Y el 1 le tiene que explicar lo más sucintamente posible de qué habla. ¿Sí me expliqué? Usted busca un 1, le pregunta el nombre y la fecha de nacimiento. Porque tiene que y el que haga bien la tarea, pues vamos y le damos un premio. ¿Listo? Entonces tienen que traer las 10. Traten de ser muy conciso, todo está en la carpeta. Ahí están los títulos. Busquen todos el número de su cumpleaños. ¿Sí? El último. ¿Ya todos encontraron su número? Ah, bueno. Busquen el título. Busquen ese título. O ese subtítulo. Ahí está en el material. Ahí está en el material. No es, perdón, no está con el número en el material, pero usted busca el título. ¿Listo? Busca el título. Mi amado pastor, ¿qué número tiene? El 11, el 1. Entonces, el 1 es esperar respuestas, pero no necesaria a nuestras preguntas. Eso lees. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Ya han encontrado? No, ya. Sí, ahí está. Ah, bueno. Todos tienen esto, ¿sí? Este artículo, ¿sí? Es ahí, ese artículo. Y buscan, párense y mire según su número de cumpleaños. Yo cumplo el 25, entonces yo leería, léala en su totalidad varias veces. ¿Es solo leer? No, escuchen. Leen, a ver, indicaciones para que lo hagamos. Leen, y como son de escuelitas, traten de ser muy concisos, muy precisos, conciso para decir bien reducido lo que tienen que, porque usted va a tener que buscar a los 10. Claro, la tarea del que más lo pueda hacer, ¿no? Que busque, por eso hay que ser muy preciso. ¿Qué quiere decir eso de esperar respuestas, pero no necesariamente a nuestras preguntas? El pastor Ariel tiene que ser muy conciso para explicarle a alguien que le venga a preguntar. O el 1, tiene que empezar, ¿quién es 1? ¿Quién es 1? ¿Quién es 2? Y van buscando, hasta que vayan completando. ¿Ya me expliqué? Entonces, primero lean y hagan un pequeñito resumen. Un pequeño resumen. Tienen 10 minutos, que eso es mucho. 10 minutos para leer. Recuerden, el cumpleaños, el número de su cumpleaños. Buscan este titulito en el documento, lo leen y hacen un corto resumen para traspasárselo a otro. Si alguien te pregunta, ¿quién tiene el 5? Entonces, tú dices tu nombre, el día de cumpleaños
y algo muy corto para llenar. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Preguntas? 10 minuticos. Bien, vamos a escuchar primero entonces aquí al pastor, nombre, Pastor César. Muy bien. El 1. Bueno, muchas gracias. Número 1 nos lo proporcionó Andrea, que nació el 11 de agosto. Dice, no necesariamente vamos a encontrar respuestas personales, sí vamos a encontrar respuestas en las epístolas, pero todo nace del contexto y de buscar las similitudes correspondientes. ¿Qué dicen el los número 2 fue Novia, que nació el 2 de mayo. Hay que revisar otros pasajes para lograr la idea completa. El 3, Magda Vaquero de Murillo, que nació el 23 de enero, dice, hay que no siempre esperar una realidad pastoral a menos que se haga un análisis concienzudo del contexto. El 4 me lo mencionó Luceida, donde dice que el libro de los Hechos es el punto de partida para poder hacer una serie de las cartas, ya que nos ofrece una mejor idea del mundo en que se escribieron las epístolas. El número 5 nos lo proporcionó Camilo del 25 de julio, donde dice que esta carta o estas cartas se deben leer como si fuera una carta de un familiar que hace bastante no vemos, y la idea es leerla de comienzo hasta final, no por partes, con esa expectativa de ese familiar que no vemos. El 6 es Álvaro Ibáñez, que nació el 26 de octubre, donde dice que al abordar una carta debo identificar personajes, objetivos e ideas que se repiten para encontrar objetos específicos. El 7 es Adriana, que nació el 7 de agosto, dice la estructura de cómo se realizaba antes era una presentación, el autor se presentaba, saludaba, una ubicación, las palabras de gratitud y ahí sí el cuerpo, que ahora en la actualidad pues parece que es al contrario, eso es lo que le entendía yo. El 8 es Jason, el 8 es Jason, que nació el 28 de febrero, y dice que en Filipenses había problemas tanto externos como internos. Externos era que había falsos maestros, e internos es que la iglesia se estaba dividiendo por problemas con los anfitriones. El 9 nos lo dictó Pedro, que nació el 19 de abril, que dice que espera el apóstol que los hermanos mantengan su confianza en Dios y se mantengan a pesar de las dificultades unidos en el Espíritu. Y el 0, César Murillo, dice que hay que estudiar la carta para hacer un bosquejo profundo, pero ya en este punto se puede hacer un bosquejo preliminar y no tener en cuenta los subtítulos que fueron colocados después, sino nosotros vamos a hacer nuestros propios subtítulos. Bien, mucho buen trabajo. A verla. Bueno, vamos a ver. Ustedes votan. Ustedes van a votar. Muy bien. Entonces, en el primero, Eliezer, del 31 de octubre, las cartas son respuestas a preguntas sobre problemas en un contexto diferente al nuestro, por eso hay que hacer un paralelismo para identificar qué nos sirve a nosotros. Esa es la primera. La segunda, Dois, el 2 de enero, no puedo esperar que una sola carta tenga toda la verdad teológica completa. La número 3, Diego Alfaro, del 13 de julio, Pablo le escribió a Timoteo algunas cosas muy personales que no sirven para nosotros, ¿sí? Y que yo tengo que identificar pues qué es relevante y qué no es relevante, porque algunas cosas eran para ellos personales. La número 4, Luceida, el 4 de octubre, nos ofrece una mejor idea del mundo en que se escribieron las epístolas, al leer el libro de los Hechos. La número 5, Ismael Camargo, del 5 de abril, la epístola se lee en una sola sentada. La idea es que la primera lectura sea la idea general y en la segunda lectura entremos en los detalles. La número 6, Hilder Arango, del 26 de mayo, debemos hacer varias lecturas. La primera nos da una idea general de la epístola, la segunda miramos los listados personales, a través de la tercera mirar las palabras que se repitan, pasar por toda la carta para descubrir el tema y
mirar los principales componentes que hay en la carta, las líneas comunes, para poder tener una comprensión mayor, como entrar en todos los detalles. La número 7, Patricia, el 7 de febrero, mira la carta en el inicio, es importante por los datos que tiene, porque tiene los datos de quién la escribió, los destinatarios, está el saludo, luego viene un cuerpo que en algunas cartas puede variar, pero en el final casi siempre encontramos la conclusión de la carta, la razón por la cual se escribió. En la número 8, Víctor Jiménez, el 8 de mayo, entonces la iglesia envió a Epafrodito para hablar con Pablo acerca de algunas divisiones que se estaban presentando internas y externamente en las casas. Eso estaba dañando la iglesia y los falsos maestros estaban aprovechando para dañarlas. Y Pablo devolvió rápido a Epafrodito porque estaba enfermo, pero escribió que lo devolvió por una enfermedad para evitar malentendidos. Qué resumen, ¿ah? El 9 de junio, Alberto Flecha, del 9 de junio, se escribió para que permanecieran juntos resolviendo las diferencias con amor sacrificial. Y el número 0 de Marina Díaz, del 20 de octubre, es leer el total del pasaje, capítulo, carta, sin títulos, ejemplo Filipenses, que es el ejemplo que nos colocan acá, leer la carta completa, evitando leer las divisiones de los títulos que están allí, porque esas no son inspiradas por Dios. Muy bien. Y por último, la dama. A ver. Bueno, hubo muchos que enredar. Entonces, el primero, no esperar respuestas directas a nuestras preguntas. Esa fui yo. Entonces hablaba que las epístolas fueron escritas para responder a situaciones específicas de la iglesia y no pensando en nuestros problemas actuales. Por eso lo más importante es ver su contexto original para luego aplicarlo al nuestro. El segundo me lo dio mi papi, Jesús Santa María, dice que las cartas contienen verdades doctrinales profundas, sin embargo, cada autor escribió para atender necesidades concretas, no para desarrollar toda una doctrina completa. El tercero, el fue claro, esperar una realidad pastoral. El pastor Nelson Polanía dice que las epístolas tienen una aplicación para nosotros, pero primero debemos entender a quienes fueron dirigidas. El cuarto, el pastor Edgar Montiel, que me quería enredar, decía que fue escrita en Roma cuando fue arrestado la segunda vez, que no volvió a salir con vida. El quinto me lo dio La Paz Lady Castillo y dice, así como una carta personal de un novio o de una novia uno la lee completa, es necesario leer completa toda la carta para entender el propósito. La pastora Paola Quevedo me dice que cada lectura debe enfocarse en algo concreto, buscar palabras claves, personajes principales, tema central. El séptimo me lo dio Wilson Castro y dice que las cartas antiguas tenían una estructura en particular. Entonces, cuando ellos querían leer alguna carta, como era un rollo tan largo, en el inicio decía el autor, el destinatario y una breve introducción. Y eso nos ayudaba no a tener que leer todo el rollo, sino a fijarnos en el inicio para quién era. En Filipenses, en el 8, mi esposo dice que la iglesia de Filipos envió la iglesia de Filipos envió a Epafrodito una ofrenda para ayudar a Pablo y existían problemas internos, división, influencia de falsos maestros, intentos de poner prácticas judías a los creyentes. El noveno dice, permanecerán unidos en Cristo, perseverarán en el Evangelio, participarán generosamente en la obra de Dios. La pastora Natalia Zamora. Y el décimo y último dice que para elaborar un bosquejo provisional debemos hacer varias lecturas generales, hacer un bosquejo como inicial que servirá como base para un estudio más profundo y detallado posteriormente. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Vengan los tres otra vez. Votación, tenemos solo 2 libros. Votación. 3. Tocaría que me dieran otro libro. Tocaría el otro libro. Bueno.
A ver, voten por César. César Murillo. Tiene hinchada. Por el pastor Alexander. Y por Stephanie. Toca traer. Entonces yo le dé un libro a ellos, bueno. Mañana le traigo un libro. Listo. Mira, este es un libro del hermano Jorge, que se llama Del fruto ilimitado, del fruto prohibido al fruto ilimitado. César y mañana. Listo, Pastor Muchas César. gracias, muy amable. Mesa puesta también. Gracias. El Señor les bendiga. Qué buen trabajo han hecho. Ya cumplimos con nuestra labor de cómo hacer exégesis de una epístola. La trabajamos, la leímos, escuchamos a los hermanos. Entonces estamos listos para pasar a los grupos pequeños. Bueno.